Muy buenos días a todas y todos. Les habla el ingeniero Walter Badilla Arroyo. Nuevamente nos encontramos para analizar del capítulo 3, el módulo 2, que se refiere al perfil de proyecto. Vamos a entrar ya al tema de perfil de proyecto en el módulo 2. Así que los invito para que se refieran a esta parte del documento en su modalidad virtual. Entonces, vamos a hablar de este aspecto que es importante porque es lo que nos va a ir definiendo, nos va a ir dando luz, y cuando digo nos, es que se refiere al grupo de la comunidad y el técnico en su rol de facilitador que va apoyando en el camino para definir el proyecto más importante. Entonces, vamos a hablar del perfil de proyecto. En Rural Invest vamos a hablar primero de qué se entiende por perfil de proyecto. Para Rural Invest, un perfil de proyecto es una descripción simplificada de un proyecto. Y aquí el término de descripción simplificada es muy importante porque también hay que manejar esto con mucho cuidado. Con mucho cuidado porque el término de simplificado nos va a decir que se resumen muchas cosas, que se van a obviar otras cosas, y entonces hay que manejar la situación con cuidado para no llegar a decisiones erradas en cuanto a qué proyecto se puede apoyar. El proyecto requiere de ser redimensionado, o qué proyecto ya puede pasar a una fase de análisis más detallado, que si es ya la factibilidad del proyecto. Entonces, hablemos un poquito de los requisitos importantes que deben atender. Aquí vamos a referirnos a algunos de estos requisitos, que como les digo, vamos a atenderlos con cuidado. Desde el inicio del proyecto, definir cuál es su propósito. Aquí no hay duda. El perfil debe dar una claridad total de cuál es el propósito. Además, ¿cuál es la pertinencia? O sea, ¿por qué es necesario hacer este proyecto? ¿Por qué esta idea de proyecto en su etapa de perfil debe avanzar a estudios más detallados? Entonces, esta pertinencia es fundamental. Además, debe tener un primer estimado de actividades y de inversiones que se van a requerir. Entonces, no solo esa actividad es importante, sino el monto total de la inversión. Recordemos que muchos de estos proyectos posteriormente van a pasar a esa etapa de estudios más detallados, y hay que ir definiéndola de tal manera que la inversión, o sea, al definir esta inversión, significa también que hay que ir buscando las entidades que lo van a financiar. Entonces, si desde ya tenemos claridad en el propósito, desde ya podemos ir definiendo su pertinencia, pues podríamos identificar esos fondos que van a interesarse por un proyecto que esté bien definido en cuanto a sus propósitos. Tenemos que hablar entonces de los costos operativos anuales y que se van a incurrir, y así como ir definiendo con claridad los ingresos que podrían darse con estos futuros proyectos. Para el caso, por supuesto, de proyectos que genere ingresos, siempre vamos a estar haciendo consideraciones, diferencias en cuanto a proyectos que generan ingresos y proyectos orientados a la no generación de ingresos, pero que, como hemos dicho desde el módulo 1, el hecho de que no generen ingresos no significa que no vamos a tener de verdad un flujo de ingresos para el proyecto. El no generar ingresos significa que son proyectos más bien de ambientación social. Por ejemplo, la construcción de un acueducto, que si vamos a tener ingresos vía el cobro de una tarifa, es necesaria porque con ello vamos a garantizar la sostenibilidad de la inversión. Entonces, vamos a estar hablando en estas diferencias, o de estas diferencias
y para lo cual vamos a tomar algunas consideraciones. Como se trata de una etapa de perfil, pues hemos dicho que se refiere en el marco de Rural Invest a una inversión simplificada de la información de un proyecto. Decimos también que en esta etapa de perfil, por ser simplificado, se puede obviar algunos rubros menores, pero cuidado aquí, cuidado cuando hablamos de obviar algunos rubros menores, porque también eso nos puede acarrear algunos inconvenientes. Entonces hay que administrar bien esta parte. Hay que trabajar con supuestos, pero también, como les digo, así como les he tratado de hacer ver que hay que tener cuidado con estos supuestos, porque vamos a trabajar con rubros reales en cuanto a supuestos. Estos supuestos deben estar apegados a la realidad. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de infraestructura para la construcción de una planta de procesamiento de una agroindustria rural. No vamos a entrar a este nivel de perfil del proyecto en los aspectos muy detallados de la infraestructura, sino que debemos conocer aspectos generales. Pero, ojo, que ese debe estar acorde con la realidad. No vamos a entrar en rubros menores del costo de la infraestructura, pero en términos generales sí debemos saber cuánto va a costar la infraestructura, y esto debe estar acorde entonces con la realidad. No podemos sobreestimar ni podemos subestimar un presupuesto en esta etapa de perfil, porque podríamos correr el riesgo de definir perfiles de proyecto con alto costo de un alto potencial que no van a funcionar. Definimos ya en esta etapa de perfil que no funcionaría. Decimos que se requiere, que se debe entonces reestructurar. Y una idea de proyecto con mucho potencial la podemos desechar solo porque hemos fijado mal estos supuestos o porque no fueron bien considerados. Entonces vean que estamos diciendo que hay que manejar, que hay que administrar bien la información, porque de ello va a depender la etapa posterior de un proyecto. Nos aseguramos entonces con esto que el perfil de una vez vaya cumpliendo con sus propósitos. En el tema del propósito de un perfil, se dice para Rural Invest que se debe cumplir con algunos que son importantes. Por un lado, definiendo bien el perfil y con el trabajo que se hace con el grupo o con la comunidad, pues ya se va asegurando que todos los miembros, todas y todos los participantes van a comprender de las implicaciones de la propuesta. Y al hablar de las implicaciones de la propuesta, hablamos de que son compromisos en términos de inversión, en términos de costo, en términos de mano de obra, en términos de la operación y de su funcionamiento. Se comienza ya aquí a mencionar el proyecto y los compromisos que se van adquiriendo por parte de la comunidad o del grupo. Hasta ahora, los grupos han venido discutiendo si parece interesante, si parece una buena idea, pero cuidado, que como vamos a ver más adelante, cuáles son los compromisos en los cuales se va incurriendo. Recordemos un aspecto importante. Muchas veces se puede conseguir financiamiento para las inversiones iniciales de infraestructura, pero para las etapas de operación o de funcionamiento, los compromisos que va adquiriendo el grupo o la comunidad, entonces eso desde ya tiene que estar claro. Y como decimos que esto está claro, entonces aquí ya se puede ir definiendo si seguimos o no seguimos adelante, porque esto evita desperdiciar recursos, desperdiciar esfuerzos en proyectos que no tienen coherencia, en proyectos que ya vemos que no van a tener una viabilidad o no tienen apoyo de la comunidad, no van a pasar a las etapas posteriores de análisis de más, que es más detallado, y por lo tanto, entonces todos estos esfuerzos, todos esos recursos se van a ir evitando. ¿Por qué?
porque entonces en las etapas posteriores va a pasar únicamente o van a pasar únicamente aquellas iniciativas o aquel perfil de proyecto que realmente cuente con el apoyo de toda la comunidad. Vean que aquí un gran potencial del perfil es el que nos va a servir como un filtro para evitarnos pérdidas de tiempo, para evitarnos recursos que serían útiles en otros proyectos, pues nos evitamos el desperdicio de estos recursos para dedicarlos a otras iniciativas que de verdad sirvan. Y por lo tanto, entonces decimos que se va logrando la participación real del grupo de la comunidad desde la etapa de su preparación, ya para el proyecto específico. Entonces aquí el involucramiento, aquí el apropiamiento por parte del grupo de la comunidad va siendo importante. Aquí hay que tener también cuidado para las comunidades en donde hay dependencia de personal externo que le digan qué es lo que hay que hacer o qué es lo que hay que esperar de ellos. Con este empoderamiento que se va dando desde esta etapa, la misma comunidad y el grupo ya sabe qué es lo que va a hacer, ya sabe cuáles son esos compromisos y esto va fortaleciendo al grupo, a la comunidad, la contribución que se va a dar. Entonces, hablamos de que aumenta la confianza de los y las participantes, porque ellos dicen, estamos desarrollando capacidades, estamos poniendo nuestros puntos de vista, estamos poniendo nuestro conocimiento, nuestra experiencia, estamos definiendo no solo nosotros cuáles son los objetivos, sino que estamos diciendo nosotros cómo vamos a trabajar con el proyecto. Entonces, esto permite ese aumento de confianza y del apropiamiento del proyecto. Ahora también podemos decir que con estos procesos, el éxito de las etapas posteriores del proyecto, pues se va garantizando que la ejecución va siendo más propia del grupo o de la comunidad que de las instancias externas a esta comunidad o a este grupo. Para hablar un poquito de las diferencias entre perfil y diseño detallado de proyectos, antes debemos ver otras cosas de un perfil, que es importante y tener algunas consideraciones o entender algunas cosas de diferencias entre perfil y un diseño detallado, porque en esta etapa no vamos a hablar del diseño detallado, sino apenas del perfil. Entonces decimos que en Rural Invest, como vemos aquí, si bien es cierto, es un primer paso, significa entonces que es una visión simplificada de lo que podría ser el proyecto, ya en su versión detallada. Por ser simplificada, omite algunos aspectos, algunos elementos importantes. Entonces, nuevamente, debemos tener cuidado porque se está reduciendo lo complejo que es el contexto en el que se va a desarrollar un futuro proyecto. Cuidado aquí. Esta es la parte delicada de trabajar con perfiles, porque estamos reduciendo la complejidad del contexto global y por lo tanto hay cosas que no se están considerando. Porque al reducir, lo que se trata es de facilitar la comprensión de la iniciativa de la realidad en que se desenvuelve un grupo de productores, de productoras en una comunidad. Porque lo que se trata es de facilitar un análisis inicial de proyecto, es ver una situación en un momento dado. Entonces se dice que con estas omisiones se deben tener precauciones. Para hablar un poquito de las características del perfil, decimos entonces, como se trata de un tema de simplificación de una realidad, pues Rural Invest considera que esta etapa del perfil es como una fotografía. Es una
toma instantánea del proyecto. El proyecto considera cambios en el tiempo. El perfil, por ser un enfoque simplificado, nada más va a analizar la situación en un momento dado. Es importante, especialmente en proyectos de cultivos perennes, en infraestructuras y en otros proyectos que vamos a trabajar, y definir que vamos a tomar un año promedio. Vamos a tratar de decir que se identifica un año promedio dentro de la vida de un proyecto. Entonces decimos en cultivos perecederos, en donde la producción o su vida útil puede ser 10 o 15 años, lo que estaremos tratando de identificar es un año promedio para tomar esta fotografía al perfil del proyecto. En un año promedio, una planta procesadora de frutas en una agroindustria rural, en donde se pueden ir haciendo importantes incrementos año con año, conforme la actividad vaya avanzando. Bueno, lo que hacemos conforme la actividad va avanzando en un proyecto real o en un perfil de proyecto, lo que hacemos es tomarle una fotografía, como he reiterado, de un año promedio. Es difícil, yo sé que no es fácil esta parte, pero el esfuerzo es tratar de identificar ese año promedio durante la vida del proyecto. Es una característica importante en esta etapa del perfil. El perfil, entonces, en este sentido, como parte de sus procesos de simplificación de análisis, pues también simplifica el reemplazo de equipo y maquinaria. En una situación real, el equipo se debe cambiar o se debe reemplazar cuando el costo de mantener ese equipo operando o de repararlo para que esté funcionando es mucho más alto que los beneficios que se va a obtener de esa maquinaria. O sea, es más costoso mantener su funcionamiento. Entonces aquí es donde se habla dentro del proyecto que se debe reemplazar. En el perfil de proyecto, considerando por tanto de esta toma instantánea, no se puede hablar de reemplazar esta maquinaria, pero sí en ese año promedio se pueden tener algunas consideraciones que ayuden a contribuir al reemplazo de la maquinaria, o sea, no vamos a hablar de estos reemplazos, pero si en el perfil se puede tomar algunas consideraciones, y esto se va a hablar más ampliamente ahora adelante. No considera dentro de esta simplificación los costos de financiamiento. En el proyecto sí se habla ya del tema de financiamiento, pero a este nivel de perfil no vamos a tomar en cuenta los costos de financiamiento. Claro, esto también igual tiene su riesgo, y aquí hago énfasis en el tema de que hay que manejar o administrar esas cosas con cuidado a nivel de perfil. Tiene sus riesgos, porque al no incluir los costos de financiamiento, podemos hacer de un perfil que sea muy atractivo, ¿verdad? Porque los costos de financiamiento en estos momentos pueden ser muy importantes. Igual en proyectos que no generan ingresos, podemos estar incurriendo en riesgos, especialmente para aquello en donde hay infraestructura que va a ser donada. Entonces ahí, como proyectos sociales, como proyectos de salud, muchas veces se puede conseguir fondos donados para financiar esta inversión. Entonces ahí podría hacerse más atractivo el proyecto. Entonces tengamos cuidado en esta etapa del perfil del proyecto. Aquí, en esta etapa, también se hacen estimados generales en cuanto a los costos e ingresos. En esta etapa detallada, es necesario que el grupo, que la comunidad, se esfuerce para obtener información muy detallada de esto. Pero como decíamos que a nivel de perfil se trabaja con supuestos, pues aquí el nivel de perfil vamos a hacer estimados de lo que son los costos e ingresos,
pero acordes con la realidad. Debemos hacer ya esfuerzos, debemos ir haciendo ya esfuerzos para tener estos informes detallados de cuánto pueden ser esos costos, esos ingresos, pero acordes, reitero, con la realidad. En términos generales, el perfil también incluye costos asociados que podríamos tener o que podrían darse ya en una etapa del proyecto. Costos asociados que, si bien es cierto, en forma individual son insignificantes, la sumatoria de cada uno de ellos podría ser significativa. Si podría tener un impacto significativo en los costos del proyecto. Costos asociados como, por ejemplo, desarrollar registros de contabilidad o programas de capacitación o pago de inspectores de salud para que den permisos legales de funcionamiento o certificaciones o etcétera. Estos son costos asociados que debemos irlos considerando, pero que aquí a nivel de perfil no se incluye. Y también en esta etapa de perfil hay poca atención a lo que es la estructura organizativa como tal, del esquema organizacional, de los aspectos de la administración del proyecto y del impacto ambiental del proyecto. Entonces, son dos aspectos que en términos generales no se consideran en esta etapa del perfil, pero que sí son importantes. Por lo menos el grupo, la organización, la comunidad debería irlos vislumbrando a futuro. Por un lado, ¿cómo va a ser el esquema organizativo? ¿Cómo se va a manejar el proyecto al final? Así vemos si la etapa del perfil fue superada. Y también debemos ir pensando en el impacto ambiental del mismo. Si estamos hablando de una planta procesadora, de una agroindustria rural, ¿cómo vamos a manejar los desechos? ¿Cómo vamos a manejar las aguas que ya no se utilizan? O porque se utilizaron en el lavado de frutas o etcétera. O en proyectos de salud hay aspectos importantes como manejar los desechos de un centro de salud que son aspectos muy delicados. Entonces, si bien es cierto, en esta etapa del perfil ahí no entran esas consideraciones, pero hay que irlas dimensionando. Ahora, conociendo ya una diferencia entre algunas de las diferencias, no son las únicas, pero diferencias importantes en Rural Inves, entre lo que es un perfil y un estudio detallado para un proyecto, es importante entonces ya dedicarnos a lo que es el perfil. Y aquí el perfil tiene algunos elementos importantes que bien vale la pena tocarlos en este capítulo. En términos reales, es un perfil, en un perfil podemos decir que constan 5 partes. De los antecedentes, que es muy importante, y esto lo vamos a ver ahorita después, está el de la inversión, el de los costos operativos e ingresos por actividades, y aquí vamos a hablar en este tipo de cosas de los ingresos y los costos totales, y un estimado preliminar de la viabilidad, que es lo que nos va a dar al final cuando sepamos cuáles costos, cuáles son los costos operativos e ingresos, y cuando sepamos cuáles son los ingresos y los costos totales. Aquí vamos a tener un estimado preliminar de viabilidad, porque eso es lo que vamos a tomar de herramienta decisoria para saber si seguimos adelante a una etapa más detallada o tenemos que devolver el perfil para su reconsideración, para hacerles ajustes a los perfiles para que la comunidad o el grupo lo evalúe nuevamente. Ahora, en el punto quinto, en donde hablamos de un estimado preliminar de su importancia y de su viabilidad. Igual tenemos que hacer una diferencia entre los dos tipos de proyectos, los que no generan ingresos y los dedicados a proyectos que generan ingresos. Entonces aquí hay que hacer una diferenciación entre estos dos tipos de proyectos que veremos adelante. Ok,
Entonces, en cuanto a los antecedentes, aquí decimos que es una introducción que se le hace al perfil del proyecto, pero es muy importante, pero muy importante, porque si ya estamos identificando instancias que puedan financiar un posible proyecto, a partir de este perfil, estos antecedentes tienen que darle una descripción muy importante a lo que se trata en el futuro con ese proyecto. Para una persona que no lo conozca, que no está familiarizada con el tema, no más allá de una hoja, debe entender de qué se trata el perfil, debe entender de qué se trata esto. Aquí es importante lo que decíamos al principio de los propósitos y de la pertinencia. Aquí nosotros vamos a pasar a una etapa de perfil, a un análisis más detallado. Estamos tratando de conseguir posibles entes de financiamiento y en una página tenemos que demostrarle a estas posibles fuentes de financiamiento que este perfil tiene potencial y por lo tanto deberían avanzar a la etapa de estudio más detallado. Entonces aquí empezamos a poner toda la experiencia que la comunidad, que el grupo tiene sobre su situación, sobre su problemática, sobre su desafío y cómo vamos a proponer superar ese desafío. Entonces, ya desde aquí, desde un inicio, debe darse ese esfuerzo.